Y sí, ya están aquí con nosotros Nicolás Tavares y Emanuel Bremerman. Muchas gracias, dos de los creadores del podcast Santas Listas. Falta Pablo Estarico, que le mandamos otro beso. Y a ellos los recibimos con un fuerte aplauso. Ya está así. ¡Sí! Porque me encanta aplaudir. ¡Vamos! Muchas gracias por la invitación. Por favor, placer tenerlos por acá. Bueno, pasaron unos años, hoy hablábamos desde el arranque, desde café de por medio, de amigos que se juntan y que tienen la pasión por el cine, hablar. ¿Y eso en qué momento pasa a ser un podcast? ¿En qué momento decís vos, todas estas charlas, compartámoslas con la gente? Bueno, eso en realidad, como vos decís, sí, empezó más como una charla entre nosotros, un entretenimiento, un gusto compartido que debatíamos e intercambiábamos. Compartían lugar de trabajo. Compartíamos lugar de trabajo en ese momento los tres, en el diario El Observador. Ahora seguimos ahí con Emanuel, pero Pablo ha seguido otros rumbos. Y bueno, nos juntábamos en la máquina de café a robar unos minutitos de trabajo, charlando. Unos minutitos, poquitos. Poquitos, media hora, 40 minutos, tranqui. Bueno, de hablar de películas y en un momento empezamos a hacer este juego de estas listas. Elegíamos un tema, cada uno tenía que llevar una lista, un ranking de 10 películas. Lo llevaron a la seriedad. Fue como, empezó a profesionalizarse la cosa y bueno, y hacíamos como esa apuesta en común y de ahí sacábamos una lista entre los tres, ¿no? Con los puntos sumados y bueno, quedaba una lista de 10 películas hecha entre los tres. Esas listas las empezamos a publicar en Facebook. Y bueno, empezó a generarse como una especie de comunidad, la gente nos contestaba, nos pasaban sus listas, nos decían, no, esta para mí tiene que estar más abajo, esta más arriba y así. Y en un momento dijimos, bueno, con esto tenemos que hacer algo más. Y de ahí fue que empezamos a discutir en qué formato y caímos en el podcast, que esto fue en 2017, que era una cosa que... No había tantos podcasts como ahora, claro, para sobre nada. todo acá en Uruguay era todavía un formato muy incipiente, ya había algunos y eso, pero todavía era como... Decías, bueno, vamos a hacer un podcast. ¿Un qué? Y claro, eso nos pasaba todo el tiempo. Hasta que, bueno, seguimos adelante, lo empezamos a hacer, empezamos a grabarlo, a publicarlo y bueno, y a partir de ahí empezó a caminar solo, crecer y ahí seguimos. Sí. Y tuvimos que aprender un poco sobre la marcha, porque así como muchas personas nos preguntaban qué era un podcast, nosotros también tuvimos que empezar a aprender, bueno, cómo subirlo. También pasó esto, a medida que fueron explotando también el formato, hubo nuevas facilidades, nos entró Spotify a jugar muy fuerte en ese lugar como lugar de difusión y tuvimos que ir como agenciándonos sobre la marcha, también adecuando la manera en la que elegíamos las películas, cómo armábamos los episodios, empezaron a ser episodios más amigables con nuestras vidas también, que se volvían un poco más atareadas, por decirlo de alguna manera. Y ya no podíamos hablar de 30 películas en un solo episodio. Entonces, bueno, nos hemos ido como también aprendiendo cómo manejarlo y la prueba de que es un espacio que lo disfrutamos un montón es que todavía seguimos en esto. Ahí 7 hay años una después. prueba empírica. Total. Sí. Y lo que está muy interesante es cómo eligen el tema para el podcast, porque no es tipo película de tal director o no sé qué, sino que cada uno tiene su temática, ¿no? Hoy hablábamos esto de De Niro versus Al Pacino, cuando Hollywood llegó a Uruguay. Eso ¿cómo se les va ocurriendo y si en algún momento les pasa que quedan en blanco y dicen, ¿cómo podemos meter esto? Todo el tiempo nos pasa. Tratamos de calendarizarlo, a veces lo logramos más, a veces menos. Algunos que necesitan un poco más de producción, tratamos de, marcarlos más fijos en el tiempo. Pero sí, hay veces que estamos en blanco. Sí, que viene el próximo y todavía no sabemos muy bien, pero bueno, siempre a veces nos guiamos por algún estreno por ahí que nos sirve para engancharlo por ese lado. Por ejemplo, ahora el último que hicimos es el de la directora de Barbie, porque bueno, también se está discutiendo bastante de la película y nos parecía como una buena excusa para revisar su obra. A veces son temas simplemente de los que tenemos ganas de hablar, tenemos un documento ahí con un montón de ideas que en algún momento se van a hacer y eso, lo vamos llevando, a veces son propuestas también que nos hacen, ideas que se nos van ocurriendo que vaya uno a saber de dónde, que aparecen ahí, como esto de juntar distintos cruces entre Hollywood y Uruguay, desde el Oscar de Drexler hasta rodajes que se han hecho acá en distintos puntos del país. Son ideas que van apareciendo, a veces casi improvisado, pero siempre tenemos como al menos 1 o 2 capítulos por delante ya más pensados. Y tratamos de ir variando también, porque si hablamos de un director o una directora, en el siguiente ya tratamos de salir un poco de una figura y meternos en un tema, por ejemplo, ¿no? O buscar la forma de ya hablar de una sola película, lo hemos hecho a veces. Entonces, como también variar como el orden de qué tipo de foco tiene el capítulo. ¿Sucede una santa alarma? A veces, digo, por ejemplo, tienen programados ciertos programas y de repente pasa que un éxito como Barbie y dicen, pará,
tirá para adelante lo que teníamos planificado y hagamos algo medio de apuro. O capaz que la experiencia de ustedes también ya se la ven venir. Dicen, bueno, esto va a explotar, no los agarra como de improviso. Hay un poco de eso, sí. También vamos viendo un poco lo que va pasando. Tampoco nos atamos encadenados al calendario de decir, bueno, hay que sacar ya algo de esto. Si sale un par de semanas después, un par de semanas antes, no pasa nada, porque bueno, obviamente después va a quedar ahí, eso se va a poder acceder en cualquier momento. O lo volvemos a compartir recordando, pasó determinada circunstancia y bueno, como esas cosas también las tenemos en cuenta, pero bueno, sí tratamos más o menos de estar sobre la jugada, pero sin atarse. Y es cierto que al nosotros también estar como trabajando en periodismo, en esto, más o menos ya sabemos los grandes fenómenos que, o sea, sabíamos muy bien que Oppenheimer y Barbie se estrenaban el 20 de julio y que posiblemente fuéramos a hacer algo sobre el tema, sabíamos muy bien que, no sé, se veía Misión Imposible, que posiblemente también hiciéramos algo del tema. Entonces, ese tipo de cosas no nos agarran tan mal parados. Capaz nos puede agarrar algo peor parados, alguna contingencia personal que surja y haya como que reprogramar algo, pero a los efectos como de los temas, eso creo que lo hemos ido como lo hemos ido llevando perfeccionando. Sí. ¿Y guiona no tienen como así delineado por dónde van a ir? Porque, por ejemplo, en el de las películas Daddy hacen toda una introducción que está buenísima, que era de cómo se veía la tele, ¿no? en la casa de ustedes cuando eran chicos, ¿no? Que eso como que te va haciendo la cabeza y te va llevando también a uno a su propia infancia, ¿no? ¿Esas ideas surgen antes o en realidad, bueno, arrancan a hablar y pasó eso? En realidad siempre depende un poco del capítulo. Hay algunos que le queremos dar un poco más de marco teórico, digámosle, ¿no? Por ahí hemos hecho algunos de determinados movimientos cinematográficos, históricos o lo que sea. Y bueno, ahí sí estudiamos un poquito más, nos metemos más en la parte más del contexto de dónde salen esas películas. Y bueno, ya siempre tenemos la lista prearmada, entonces ya sabemos más o menos el orden en el que las vamos a discutir. Pero después hay mucho de la discusión del momento, es más como una especie de tertulia, ¿viste? Algo más así sobre cada película. Siempre hay algo que más o menos está como estructurado, pero no es un guión estricto, digamos, sino que es más una conversación libre entre nosotros que otra cosa, ¿no? Y me parece que también un poco de la gracia o un poco, es un poco el valor también, creo que de habernos conocido hace tanto ya y los tres somos muy amigos y nos conocemos mucho. Entonces, muchos de los intercambios también creo que se aceitan por el propio tiempo, ¿no? Y eso, si quizás en el capítulo de las Daddy Movies, que son estas películas que nosotros llamamos como para padres, empieza con algo más anclado a la infancia de uno, los demás sabemos que podemos seguirlo por el mismo lado y lograr como que ese arranque esté como bueno, desde ese punto más emocional, Claro, ¿no? Y quizás otros más del punto de vista, como decía Nico, no sé, hablamos de la Nouvelle Vague, nos enfocamos más desde el punto de vista más histórico, más informativo. Hay un aspecto del podcast, bueno, en verdad el proyecto que de los que hemos tenido acá se ha dado poco, yo no recuerdo ahora exactamente, que es esto de salir de la nube y hacerlo real, de compartirlo con la gente en diferentes lugares. ¿Eso se dio como una casualidad o cuando empezaron ya estaba programado querer salir a hacer el podcast en otros lugares? No fue algo inmediato de cuando empezamos, pero muy poco tiempo después ya empezamos con esta idea de que nos gustaría hacer episodios en vivo. Además, justo se daba que teníamos amigos que, bueno, justo en ese momento uno tenía un emprendimiento gastronómico y nos dijo, che, estaría bueno que lo hagan acá en el bar, ¿viste? Como una cosa más informal. Y lo empezamos a hacer y nos gustó y eso empezó a crecer también y se empezó a generar la comunidad de escuchas y de gente que se iba sumando a estas actividades. Y empezaron a aparecer distintas instancias y oportunidades y empezó a crecer y eso y ya hoy no pensamos como... O sea, todas las temporadas tratamos de tener 1 o 2 episodios en vivo y por fuera de eso incluso también actividades de proyectar una película y discutirla con quienes se sumen o de hacer distintas instancias de eso, de intercambio con la comunidad, que para nosotros está buenísimo. Ya a veces lo hablamos de cómo ha crecido y dejado de ser solo un podcast, ya más casi como una especie de club de cine también. Claro. Está buenísimo. De que bueno, nosotros tenemos una comunidad en la red Telegram que está todos los días activa y todos los días se habla de cine ahí, se discute. Pero cuando eso después lo llevamos al cara a cara, eso está buenísimo. Y hemos hecho, creo que algunos de nuestros mejores episodios siempre son los que se hacen en vivo. Siempre o con invitados o en vivo son siempre los que al final de cada temporada decimos, este fue el mejor del año. Y venimos, por ejemplo, de una instancia ahora que también se cataloga, ¿no?, como en vivo,
que bueno, para nosotros fue un poco nuevo porque fue armar o ser parte como de una serie de charlas que se hicieron en Live, en Cultural Alfabeta, Sí. a partir de diferentes películas. La última que hicimos fue de Oppenheimer. Para nosotros fue diferente, fue también llegar a un público que no era, por ejemplo, el que nos estaba escuchando Claro. de manera más habitual. Al mismo tiempo, bueno, fue como hablar por primera vez de cine en un cine, que también como tenía como su propio significado. Y quedamos muy contentos y fue como otra instancia más de esta salida por fuera de los estudios simbólicos, ¿no? Que los estudios son nuestras casas. Y me imagino que a esta altura, ¿no? Y con el tiempo que hace que están haciendo este podcast, debe haber gente que les dice, che, hablen sobre esto, que les tira temas o que no sé qué. ¿Eso cómo lo evalúan? Hay que administrar Ah, entusiasmos. claro. Cuando dijeron sobre Telegram, me imagino que... Sí, pasa. Sí, es un grupo muy activo. Todos los días. No pasa un día sin que alguien mande un mensaje. Sí, lo manejamos. A veces nos dan ideas que nosotros no habíamos previsto y que Sí. están buenísimas. Después, bueno, sí, lo vamos teniendo en cuenta o lo vamos mencionando. Cada tanto lo vamos teniendo en cuenta esos pedidos, esos reclamos. Después siempre llegan los reclamos también por las listas que hacemos, ¿no? Esta la dejaron Faltó afuera, tal, faltó cual, claro. esta le sí, tendría sí. que haber ido mejor, a esta le dieron mucho cariño, Bien. eso siempre pasa. Y está bueno también porque también es parte de la discusión. O sea, a nosotros nos encanta el cine, fue la razón por la que empezamos a hacer esto. Y nos encanta que se hable de cine y que se genere discusión, como decíamos ahora, con estas películas, ¿no? Como Oppenheimer o Barbie, que fueron fenómenos incluso más allá del estreno. Para nosotros está buenísimo porque se está hablando de cine. Y si se habla de cine, nosotros estamos contentos. Sí, Genial. y algunos de los mensajes como más lindos que nos han llegado es cuando de repente alguien en el grupo o por fuera del grupo incluso, ¿no? por alguna de las otras vías, no sé, Instagram o lo que sea, nos escribe para decirle que de repente conoció una película o un director que no conocía y que se empezó a meter en ese mundo y de repente se copó un montón y nada, para nosotros que eso haya sido puente mediante nosotros, está buenísimo, es como nos reconforta un montón. Excelente. Genial. Bueno, chiquilines, bueno, nada, felicitaciones. A nosotros ya Muchas se nos gracias. va, felicitarnos por tantas listas. 7 temporadas, ¿no? Están Sí. arrancando Imponente. arrancaron ya la séptima. Sí. Ah, porque las temporadas salen completas o van saliendo de a Van capítulos. saliendo un episodio nuevo cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Los miércoles es el día que van saliendo. El último salió este miércoles, así que ahora en 2 semanas va a haber otro. Excelente. Nada, es un lugar para ser feliz porque ahí entras a scrollear así, decís, quiero traer este. Claro. Ay, pero y este, divino, es material ahí. bueno. Tenés para entretenerte. Chiquilines, un placer. Mil gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Le mandamos un beso a Pablo también que Sí. nos está viendo.